en resolución de ejercicios. Simplemente es algún comentario. La resolución del examen lo vamos a hacer en la próxima sesión de clases. Bueno, si no hay dudas, comentarios. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar un nuevo tema. Que es la teoría básica del consumidor. Que es la teoría básica del consumidor. Pero como también el tiempo es reducido, voy a tratar de ir resumiendo lo más posible. ¿Qué entienden ustedes por consumidor? Alguien que ingiere un producto. Es aquel que consume o adquiere un bien o servicio para satisfacer sus necesidades. Excelente. Para la teoría del consumidor, un consumidor es un individuo que compra bienes y servicios de las empresas con el fin de consumirlos, ya sea para el uso personal o en su hogar. Un consumidor es alguien que quiere al final satisfacer pues su necesidad, y la teoría del consumidor es la parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos tales como familias, consumidores y empresas. En el micro es cada una de las personas que conforman el mercado, básicamente, que tienen necesidades que deben satisfacer. Sin embargo, para el punto de vista macroeconómico, se conoce que las modernas sociedades, que son conocidas también como sociedades de consumo o consumistas, ¿alguna vez se preguntaron por qué este término, por qué este nombre? Aparte del consumo excesivo, hay una razón económica para ello. Verán, ¿qué es lo que hace crecer la economía? ¿O qué hace crecer un país? ¿Ya se hicieron esa pregunta? El PIB. El PIB sirve para medirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que realmente crecer la economía? O sea, ¿por qué los países mejoran? ¿Perdón? El comercio. Impuestos, no. Miren pues, ahora pónganse Producción. la producción, excelente. Es la producción lo que hace mejorar la economía de un país. Pero entonces, ¿qué incentiva la producción? El consumo. El mercado. Las necesidades de otros que son satisfechas a través del consumo provocan que haya producción. Si no hay un consumo, si no hay una necesidad que satisfacer, no va a haber una producción. Pero en realidad lo que hace mejorar un país, lo que lo hace crecer, es la producción. Sin embargo, la teoría del consumo es importante porque, chequen, los estados como elementos de manejo de orden social, en realidad no tienen la potestad ni la capacidad para producir. Son los individuos, los empresarios, los que tienen esa capacidad. Sin embargo, el Estado sí puede potenciar el consumo, ya sea emitiendo moneda, por ejemplo, o incentivando ciertas actividades productivas.
Entonces, para los estados, lo único que pueden potenciar es el consumo, más no tanto la producción, incentivando a través normalmente de la emisión monetaria, de manera directa o indirecta. Pero eso es una arma de dos filos, porque cuando usted le regala mucho dinero a las personas, porque necesariamente tener más efectivo no necesariamente significa que usted va a producir más, que es lo que realmente quiere, sino véanlo con ustedes mismos. Supongamos que llega su cumpleaños. Disculpe, ingeniero, con la interrupción. Es que la compañera Marta quiere entrar a la reunión. Permítame. ¿La acepta? Sí. Es que es uno de los sacrificios que se tienen que hacer cuando ustedes están sacando constantemente a sus compañeros, ya no puede dejar eso en automático. Si se dan cuenta ahora, aunque quieran sacar a alguien, no puede. Pero el efecto al final es justamente ese, ¿no? Igual gracias por avisarme, joven. Entonces, sí, supongamos que llegó su cumpleaños y le regalan cosas, ¿verdad? Y si tienen la suerte, les regalan, porque a algunos otros no nos toca tanta buena suerte. Y si tienen mucho más suerte, pues les regalan un poquito más de dinero, les regalan dinero. Ustedes recibiendo ese dinero no es que vayan y lo van a hacer productivo, o sea, van ahí y van a producir, que es lo que realmente hace crecer la economía, sino que lo que hace es consumirlo. Y eso también viene siendo el arma de dos filos del sistema actual. Por ejemplo, si actualmente los estados te subsidian, te lo dan todo, díganme, ¿ustedes tienen algún incentivo real para producir, o sea, para generar riqueza? Les pregunto, ¿qué opinan? Cuando a una persona se le dan todo, lo más normal es que esa persona no busque ser productiva. Y ese es el talón de Aquiles del sistema socialista. Justamente. Y la gran virtud del capitalismo, por así decirlo, porque hay otros problemas. Si bien el socialismo genera igualdad para todos menos para el líder, no genera mucho crecimiento económico o mejora en las condiciones de vida por lo mismo, porque todo te lo regalan. En cambio, en el capitalismo nada es regalado. Eso implica que para usted poder tener las cosas que quiere, pues tienen que producir, o sea, generar. Y eso a la larga genera bienestar para todos. Pero no todos tienen las mismas capacidades de generar y eso genera desigualdades. Entonces, son básicamente las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Que se llama sociedad. Bueno, continuemos. Bueno, ¿qué impulsa el consumo? Pues la decisión de hacer la compra. Antes de llegar a la decisión de hacer la compra, el consumidor pasa por una serie de etapas. O sea, ustedes en su proceso racional de compra, primero van a tener que reconocer que tienen una necesidad. O sea, que quieren algo, ¿verdad? Luego va a tener que elegir en un nivel de participación en donde el consumidor decide cuánto tiempo invertir en el intento de satisfacer la necesidad. O sea, piensa, racionaliza, ¿qué va a comprar? Luego va al mercado, identifica las alternativas de los diferentes productos que existen en el mercado. Luego las evalúa, las compara, las ventajas, las desventajas, qué me va a ser más útil, qué no me va a ser tan útil. Luego toma la decisión de hacer la compra y luego tiene el remordimiento si es una mala compra. O sea, el comportamiento después de la compra. Y ese remordimiento es porque uno innatamente tiene la necesidad de buscar qué, o tener la seguridad de haber tomado la decisión correcta.
y por lo tanto queda satisfecho, ¿verdad? Notarán, y eso es algo que se los digo así de muy de mis adentros para ustedes, y conforme más adultos son o más crezcan, más difícil va a ser sentirse satisfecho con una compra. Yo le achaco la culpa a eso, a la experiencia, porque uno comienza a tener más puntos de comparación. Pero bueno, es solo mi opinión personal. Entonces, si hablamos de consumo, al final tenemos que hablar inexorablemente de lo que son las necesidades. La necesidad es una carencia de cualquier cosa, que puede ser tanto de individuos como de personas o de empresas, y que se desean en mayor o menor intensidad en función, al final, de la utilidad percibida de bien que necesitamos o que carecemos. Entonces, hay diferentes clases de necesidades. Hay necesidades que son vitales, normales y suntuarias, particulares y colectivas, elásticas y rígidas, de materiales y de orden superior. O lo que es, mejor dicho de otra forma, lo material, lo físico, o lo emocional, lo espiritual, de orden superior. Para ello, Maslow las jerarquizó de esta forma, y esto se conoce como la pirámide de Maslow. En esta pirámide nosotros podemos observar al centro la necesidad de identificar. A la izquierda de esto vamos a ver las causas de esa necesidad, o los deseos, por así decir. Y a la derecha, las formas en las que típicamente los individuos lo satisfacen. En la parte de abajo tenemos las necesidades vitales, y en la parte de arriba tenemos las necesidades de orden superior o no vitales. Entonces, la lógica de la pirámide de Maslow es que para nosotros tener satisfacción plena de una necesidad, tendríamos que necesariamente haber llenado todas las necesidades que están abajo o de orden inferior. O sea que yo no puedo juntar o llenar mis necesidades de seguridad o satisfacerlas si para comenzar no he llenado mis necesidades fisiológicas. O sea, va a ser difícil que busque seguridad si para comenzar tengo hambre, ¿verdad? O no he dormido, o tengo frío, y así sucesivamente. ¿Alguien que se haya perdido con la explicación, jóvenes? ¿O que tenga alguna duda de momento? ¿Qué dijo que iba en medio, dije? Disculpe. Esa línea. Ajá. Esa línea es lo que separa las necesidades vitales de las de orden superior. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, en las necesidades fisiológicas tenemos la necesidad de alimento, de vestido, de habitación, de confort, instinto de conservación, la reproducción, entre estas, ¿verdad? Entonces, cada una de estas posibilidades, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, nos genera una oportunidad de negocios. Nos generan oportunidades de negocios. Entre ellas tenemos la forma de satisfacerlas serían los sueldos y salarios, las herramientas y dispositivos que faciliten el trabajo y los métodos de trabajo eficientes. El techo, la casa y todo eso. Luego vienen las necesidades de seguridad. Las causas es la falta de seguridad o inseguridad, la falta de estabilidad, evitar los daños físicos, evitar los riesgos. ¿Qué? Los humanos normalmente los satisfacen mediante antigüedad en el puesto, programas de seguro y otras prestaciones,
condiciones laborales seguras y afiliaciones a sindicatos. Otra forma de percibirlo más tangiblemente para ustedes es, por ejemplo, ¿por qué nos encerramos en colonias circuladas con seguridad en casas pequeñas, ¿verdad? Porque justamente eso nos da una sensación de seguridad. O esa guardia de seguridad nos da una sensación de seguridad. Y es una falsa sensación de seguridad, pero ya nos satisface esa parte emocional, ¿verdad? Luego que nosotros llenamos estas dos, no tenemos hambre, no tenemos sueño, todas las necesidades están llenas, ya tenemos cierta seguridad sobre lo que hacemos, cierta estabilidad. La siguiente van a ser las necesidades sociales, el compañerismo, la aceptación, la pertenencia, el trabajo en equipo, pero chequen que todas estas no se van a poder llenar si primero no hemos llenado estas de acá. Yo me pregunto qué tanto trabajo en equipo hay cuando, por ejemplo, solo queda una hamburguesa. O queda la última rebanada de pizza. Y ya tenés 2 días sin comer. ¿Verdad? Te pago más caro. Suponiendo que tenés dinero, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, las necesidades sociales normalmente se llenan con la oportunidad de interactuar con los demás miembros del grupo, ser aceptado como miembro activo del grupo de trabajo y tener una alta moral del grupo. O sea, básicamente ser parte de un grupo. La siguiente, supongamos que ya se graduaron, es la necesidad de estima. O sea, donde estamos la mayor parte de las personas. Reconocimiento, responsabilidad, sentimiento de cumplimiento, prestigio. Y esas normalmente se llenan con símbolos de posición, básicamente, por ejemplo, sus títulos profesionales, mayor grado de autoridad, la oportunidad de participación, reconocimientos y recompensas. Y el último escalón, según Maslow, son las necesidades de autorrealización, sentir que dejas tu marca en el mundo, ¿verdad? Está la autoexpresión, la independencia, la competencia, las oportunidades. Y normalmente se llenan con oportunidades para realizar trabajos creativos, dominio y desempeño correcto de trabajo, libertad de tomar decisiones. Y básicamente en nuestra sociedad lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, siendo por ejemplo el arzobispo principal o el papa. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, siendo empresarios exitosos o emprendedores exitosos. Y desde el punto de vista del político, se podrían ver como presidente de una nación, por ejemplo. Puede darles una idea de autorrealización, dejar su marca en la historia. ¿En dónde están ustedes ahorita? No lo sé, cada quien pues tendrá una perspectiva distinta. Algunos posiblemente estemos acá, luchando en esto, con suerte rasgando algo de esto, y con mucha más suerte pues, con alguito de esto. Otros pues ya estamos en esto, buscamos esto, y algunos pocos, muy favorecidos, por la suerte, por el destino o porque realmente han trabajado muy, muy duro, pues ya estén en esta fase, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a esto, jóvenes? No. Bueno, vamos a entrar a otro concepto económico. El concepto de Homo economicus. Para este concepto, antes de pasar a revisar esto, les tengo un pequeño vídeo. Cuando escuchas economía, ¿tenemos audio, jóvenes? Sí, Sí.
construyen a la mente. Parece que se fue el audio, ingeniero. Ahorita que ya no. Hola, tú. El audio se va porque alguien habla, entonces tiende a perderse. Voy a silenciar a todos. Uno de los principios fundamentales de las ciencias económicas sobre el cual se construye prácticamente toda la economía ortodoxa es la racionalidad, también llamada teoría de la elección racional. Esta teoría es la base de casi la totalidad de los modelos económicos ortodoxos y es el marco de partida y referencia para muchos conceptos, como el de oferta y demanda. Postula que los individuos siempre buscan maximizar sus beneficios y que el comportamiento de la sociedad es la suma de los comportamientos individuales. La teoría busca responder cómo los seres humanos nos comportamos cuando hay incertidumbre, es decir, cómo reaccionamos cuando no estamos seguros o si existe un comportamiento general entre los seres humanos. Para que un individuo sea racional en economía debe cumplir dos condiciones, completitud y transitividad. Completitud significa que siempre se puede comparar y elegir. Transitividad significa que si alguien prefiere una opción X sobre Y y Y sobre Z, entonces preferirá X sobre Z. Por ejemplo, si Juana tiene que elegir entre comer hamburguesas o hot dogs, siempre elegirá hamburguesas, hot dogs o simplemente le da igual y escogería cualquiera, es decir, son igualmente preferidos. Si Juana prefiere hamburguesas antes que hot dogs y hot dogs antes que sopa de tomate, entonces Juana elegirá hamburguesas antes que sopa de tomate. También se suele asumir que el individuo racional utiliza toda la información disponible, considera probabilidades de eventos, toma decisiones consistentes y siempre prefiere más que menos. Es decir, hace una especie de análisis costo-beneficio para todo, desde tomar una importante decisión financiera hasta decidir si ir al baño o esperar a que acabe la novela. Si actúa de esta manera, el individuo es llamado agente racional u homo economicus. La idea del homo economicus se la puede rastrear hasta la corriente del utilitarismo fundado por Jeremy Bentham, que planteaba la idea de maximizar el bienestar y la felicidad. En palabras de Bentham, la utilidad se basa completamente en el cálculo del placer y de la pena. El objetivo de la economía es maximizar la alegría comprando placer, por así decirlo, con la menor penalidad. Esta definición de utilidad de Bentham fue continuada por economistas neoclásicos como William Stanley Jevons y otros hasta llegar a fundamentar la teoría neoclásica y por ende la microeconomía tradicional. Otro principio fundamental de la economía nos dice que se puede entender a toda la sociedad desde el estudio de un solo individuo y se asume que este individuo es racional. La idea del agente racional u homo economicus es la base de la idea de utilidad y las curvas de indiferencia, por lo tanto de la curva de demanda. La curva de oferta también nace de asumir que los productores son racionales. Y a partir de los modelos de oferta y demanda nacen casi todas las afirmaciones ortodoxas de la economía. Aquí la importancia de la teoría de la elección racional. Sin embargo, como quizá ya hayas notado, los individuos no son exactamente racionales en el sentido económico. En la vida real no siempre es la mayor utilidad el principal incentivo y las personas dan regalos, tienen sentimientos, buscan estatus o se mueven por el placer de ayudar o por compromiso con una causa. En la vida real, las decisiones de los individuos tampoco son producto de un análisis complejo, sino que pueden ser impulsivas o por condicionamientos culturales y sociales no necesariamente racionales. Estas y otras consideraciones han llevado a replantear la idea de racionalidad. El economista Herbert Simon propuso la idea de racionalidad limitada. Desde la economía comportamental y la economía institucional también se modela el comportamiento desde una perspectiva más cercana a la realidad empírica.
Desde otras disciplinas como la sociología, Pierre Bourdieu nos dice que la idea de la gente racional no se relaciona con el comportamiento de los agentes sociales. Desde la psicología y la antropología también suele cuestionarse la idea del Homo economicus, incluso planteando que la economía no debería intentar definir el comportamiento humano. La racionalidad es uno de los puntos más importantes de rivalidad entre los enfoques ortodoxos y heterodoxos de la economía. En el libro Tontos Racionales, una crítica de los fundamentos conductistas de la teoría económica, el economista Amartya Sen sostiene que los principios del Homo economicus son los de un imbécil social, sin sentimientos, un ente ficticio sin moral, dignidad, inquietudes ni compromiso. Los economistas ortodoxos también suelen reconocer que el individuo racional está muy lejos de un individuo real. Pero para Milton Friedman y otros economistas, el Homo economicus ayuda a entender la economía de forma agregada en los mercados. En fin, el debate sobre la racionalidad es mucho más amplio y se necesitaría mucho más tiempo para hablar de todas las aproximaciones. Pero podemos decir que uno de los principios fundamentales de la economía moderna ortodoxa es ampliamente debatido aún ahora, por lo que existe la posibilidad de que varias conclusiones y principios de la economía actual usadas para tomar políticas públicas estén cometiendo algún error o no estén considerando todo lo que implica el comportamiento económico en sus modelos. Gracias por ver este video. Intentaremos seguir tocando este y muchos temas, así que no olvides suscribirte, compartirlo y darle me gusta. Si te has quedado con dudas o no estás de acuerdo, te invito a realizar comentarios y visitar las fuentes de información en la descripción. Un abrazo y gracias. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay No, dudas? ingeniero, estamos No. bien. Miren, pues, al final, ¿a qué se reduce esto? Es que como individuos, pues, somos casi cualquier cosa menos racionales muchas veces para la toma de decisiones. Somos seres muy emocionales para la toma de decisiones. Pero, como grupo, o sea, por la ley de los grandes números, que es una ley estadística que al final lo que nos indica que en la medida que hay mayor cantidad de interacciones, como que la media va a comenzar a ser más evidente, o como que las tendencias van a comenzar a evidenciarse. Obviamente, en economía no estamos hablando de 10 individuos, de 100 individuos, ni de 1000, estamos hablando de millones de individuos, incluso miles de millones de individuos. Lo que hace que algunas decisiones, pues sí, tiendan a la racionalidad. A eso, básicamente, está referido. Que como grupo, y en general como grupo, sí, a veces tendemos a la racionalidad, y siempre pongo generalmente, porque, y también yo prefiero decir a veces porque, por ejemplo, el cambio climático es un ejemplo de la no racionalidad, hasta cierto punto, pero es también en parte un ejemplo de la falta de información. Recuérdense que una de las claves para ser racional es tener información completa de la realidad en la que estás. Pero si por ejemplo te dan un vehículo y no te explican que el consumo de gasolina con el tiempo va a generar cambio climático, la gente lo usa sin mayor problema, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguna pregunta sobre la gráfica que estamos viendo? Esta gráfica es una alegoría de los diferentes sistemas económicos, de cómo van evolucionando. Obviamente aquí parece un poquito duro con el marxismo, pero tiene una razón natural de ello. Realmente la igualdad como tal solo la conseguimos en sociedades en la que en realidad todos tenemos igualdad plena, ¿verdad? Pero en la realidad animal o en la naturaleza eso sucede cuando tenemos igualdad, pero al final sí hay un alfa. Y solo sucede cuando eso solo sucede con los humanos en esta etapa evolutiva.
suponiendo que hubo evolución, para aquellos que sean religiosos y no crean en la evolución, suponiendo que hubo evolución, pues solo se correspondería naturalmente en esta etapa. Pues luego fuimos avanzando evolutivamente, en términos de pensamiento económico también y de comportamiento. Y las modernas sociedades se mantienen acá. O sea, realmente no estamos tan lejos del árbol, diría la broma o el dicho. Porque muchos estados son muy keynesianistas, otros son más monetaristas, pero estamos más o menos en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el keynesianismo usamos la emisión monetaria para generar igualdad social, y en el monetarismo usamos emisión monetaria para generar igualdad de oportunidades, o lo que es lo mismo, competencia entre todos los actores, ¿verdad? Y luego tenemos el sistema austríaco, que es básicamente el libertario, con poca intervención del Estado, aunque sí habrá cierta intervención del Estado, pero a postre, si hubiera un eslabón más, sería lo que es el sistema libertario, en el que el Estado no se inmiscuye en eso, y todos los seres somos seres racionales que actuamos de manera autónoma y automática a las interacciones del mercado, o sea, como si tuviéramos un ultrainstinto económico, ¿no? O sea, aquí está Goku, como un ejemplo, solo a forma de broma. Bueno, en la realidad, esto es casi imposible. Esto es también ya inaudito por las sociedades en las que estamos, y por los que estamos inmersos acá, al centro. Por los que tenemos economías mixtas, ¿verdad? Las motivaciones pueden ser positivas, se basan en el impulso que nos induce a que nos lleva a satisfacer las necesidades percibidas por el consumidor. Por ejemplo, me pone 100 gramos de jamón serrano, de eso que me llevé el último día, estaba buenísimo. Pueden ser negativas, son aquellas que hacen que rechacemos algo, a pesar de que exista la necesidad. Si vamos a una tienda a comprar un ordenador y el trato que nos dan no nos gusta, seguramente nos iremos sin importar el ordenador, a pesar de que lo necesitemos. Deben ser racionales o pueden ser racionales, depende cómo lo vean. Cuando realizamos un estudio sobre cómo satisfacer nuestra necesidad proponiendo una serie de requisitos con el producto, debe de tener para que lo compremos. Por ejemplo, si me compro una casa, tendrá que tener garaje y piscina. Si por ejemplo son nuestras condicionantes, y hago la aclaración, y vuelvo a hacer la aclaración, y es importante que lo entiendan, que estas condicionantes son bajo ciertos escenarios, y esos escenarios se tienen que mantener para que estas condicionantes se mantengan. Por ejemplo, ustedes tienen un ingreso económico que les permita tener esto, por darles una idea. Si esa condicionante cambia, por racionalidad, los requisitos deberían de cambiar. No puede suponer tener esto mismo si no tiene las condiciones que le permitan tener esto, ¿verdad? ¿Ok? Y muchas veces eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Somos racionales en un momento dado de nuestras vidas, pero tendemos a atarnos a eso que queremos, ¿verdad? Y no a los cambios de condiciones que muchas veces pasan. Y eso es porque al final los individuos como individuos también somos seres emocionales. Su base se encuentra en las emociones y sentimientos que nos produce la adquisición de un bien. Cuando decimos sentimientos nos referimos a tales cosas como el orgullo, el placer, etc. Me encanta este conjunto que me sienta divinamente. Ahora bien, aquí viene una cuestión bien interesante, porque para poder entender lo que le da valor al dinero, que vamos a ver más adelante, tenemos que entender que como entes somos en parte racionales y en parte emocionales, para darle razón de utilidad al dinero como tal, ¿verdad? Pero lo vamos a ver mucho más adelante en teoría monetaria. ¿Dudas con el tema anterior antes de pasar al siguiente, muchachos?
Ahora vamos a entrar a un tema de curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia es cuando las elecciones son completamente racionales. Una curva de indiferencia es un mapa de nuestras preferencias o elecciones. Representa todas las posibles combinaciones de bienes que satisfacen las necesidades de manera idéntica. Por ejemplo, si tengo que el bien A son hamburguesas y el bien B es el pasaje para regresar a mi casa, ¿qué preferimos? ¿Comer hamburguesas o ir a nuestra casa? Sin embargo, también lo podemos representar como una función o una línea de restricción presupuestaria, que ese detalle lo vamos a ver más adelante. La línea de restricción presupuestaria es la combinación de bienes que gastan nuestro presupuesto. En este caso, el presupuesto es de 300 tukis, de 300 quetzales. Entonces, eso nos va a dar una serie de posibles combinaciones. Por ejemplo, cuando yo consumo 0 hamburguesas, pues puedo ir y regresar a mi casa 7.5 veces. Cuando consumo 1, 6.75 veces. Cuando consumo 2, 6, 3, 5.25, 4, 4.75, 5, 3.75, 6, 3, 7, 2.25, 8, 1, 5, 9 hamburguesas, .75. Y cuando consumo 10 hamburguesas, pues me quedo varado, ¿verdad? No puedo ir a ningún lado. Eso genera esta función acá, que esto se conoce como la línea de restricción presupuestaria. Y si se dan cuenta, son las diferentes combinaciones. Por ejemplo, cuando consumo 2 hamburguesas, puedo ir 6 veces. Cuando consumo 6, pues puedo ir 3. Cuando consumo 8, pues puedo ir 1 y algo. Cuando consumo 10, pues no puedo ir ninguno. Muy bien. Ahora, pensemos en esta línea como algo que puedo ir moviendo. Por ejemplo, si consumo 8 hamburguesas, en realidad solo puedo consumir 1 y tanto. Entonces puedo unir estos puntos. Y eso sería la recta de indiferencia. O sea, los puntos que me dan igual satisfacción. Supongamos que vengo yo y cada una de esas líneas, de esta forma, eso me va a generar una curva o una superficie. Entonces, esas superficies serían los puntos de igual satisfacción o curva de indiferente satisfacción o curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, diferentes individuos pues van a tener diferentes curvas de indiferencia o de igual satisfacción. Y va a tener diferentes líneas de restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, como las curvas de diferencia pues tienen este comportamiento, aquel punto que mayor satisfacción va a ser aquel donde nuestra curva de indiferencia se toque con nuestra línea de restricción presupuestaria. Cada uno de los puntos que conforman la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. Y la pendiente de la línea de restricción presupuestaria es la relación de precios relativos o precios relativos. De momento, no se me asusten, solo estamos viendo muy someramente esto. Más adelante lo vamos a analizar con más detalle y cómo se utiliza. Bueno, de este sentido podemos tener líneas de sustitución de diferente tipo o curvas. Estas son curvas de demanda, líneas de sustitución. ¿Cómo se comporta la demanda del bien Y con respecto a la del eje X? Y aquí vemos una típica. Y
Y aquí vemos un sustituto perfecto. En la medida que yo consumo más de Y, pues consumo menos de X y viceversa, ¿verdad? También pueden haber complementos perfectos. En la medida que yo consumo una unidad de Y, consumo una unidad de X. Consumo otra unidad de Y, consumo una unidad de X. Pero de manera perfecta. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el ejemplo de zapato izquierdo, pues necesito zapato derecho. Tengo dos zapatos izquierdos, necesito dos zapatos derechos. Chequen que yo puedo tener infinitos zapatos izquierdos, pero si solo tengo dos zapatos derechos, solo puedo usar o consumir dos izquierdos. O sea, esa es la limitante ahí. También hay bienes males que en la medida que consumo uno, se consume más el otro. Pero también se conocen como males porque en la medida que yo dejo de consumir uno, el otro también se deja de consumir. Miguel, ¿Sí? disculpe, ¿será que puede aceptar a un compañero que... Suena tarde. No, es que se salió quizás por la señal, no sé, pero... se salió. Ya lo acepté. Ah, va, gracias. Gracias. Creo que hay otro. Y luego tenemos los bienes neutrales, que no importa la cantidad de Y que yo consuma, la cantidad de X no va a variar. Ok, algunos conceptos claves que tenemos que entender antes de entrarle a esto con más detalles, pues, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución básicamente es igual como lo que mirábamos en las funciones de producción, cambios marginales. Sin embargo, se puede calcular dividiendo la cantidad del bien A dividido la cantidad del bien B. Y se define como la tasa de sustitución del bien B por cada unidad del bien A en un punto de la curva de indiferencia. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, tengo 0 bien de A, lo divido entre 7.5 me da un total de 0. 1 dividido 6.75.14, 3 dividido 5.25.57, 5 dividido 3.75, 1.33, y así sucesivamente hasta llegar la totalidad de bienes de A, que serían hamburguesas, dividido la cantidad de posibles viajes, que sería 0, que en realidad no está definido matemáticamente. 10 dividido entre 0. En la realidad práctica esto tendría el infinito, pero ese es otro tema. Y luego, ¿qué es un precio relativo? Que es la tasa de sustitución general de un bien con respecto a otro. Y que generalmente coincide con la línea con la pendiente de la línea de restricción presupuestaria. Que no es más que dividir el precio de A entre el precio de B. Simple y llanamente. Pero ¿cuál es el punto que genera mayor satisfacción? La teoría económica nos indica que si todo lo demás se mantiene constante y las elecciones son racionales, es aquel punto que nos permite tener más de ambas cosas. Y eso sucede porque es el punto de mayor satisfacción. Y eso sucede cuando la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo. Y estos a su vez son iguales a las tasas marginales o las utilidades marginales. Bueno, en español, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo más claramente. Hagamos un ejercicio mental. Digamos que yo me siento de buen corazón con ustedes y les digo, para cada individuo, para uno de ustedes, individualmente, que como se portaron bien, les voy a comprar una hamburguesa, pero con el entendido, o la cantidad de hamburguesas que ustedes quieren, con el entendido, que si yo le compro X cantidad de hamburguesas, tienen que acabar todas las hamburguesas.
porque si no me las tienen que pagar. Todas. En ese sentido, si les compro una y se la comen toda, es de ustedes. Pero les compro una y se comen la mitad, me tienen que pagar el valor de la hamburguesa. ¿Capiche? ¿Todos entendieron? Sí. Muy bien. Entonces visualicemos mentalmente esto. Digamos que yo les doy una hamburguesa. ¿Se la comerían tranquilamente, sí o no? Sí. Sí. La mayoría va a decir sí. Pero si yo les doy una segunda hamburguesa, ¿se la comerían o no? Bien. Sí. Unos sí, otros no. Ah, bueno. Sí. Todavía está dentro de lo factible, pero ya 3. Ahí sí ya no. Ahí el Aguanta. Bien, Ya. todavía. Algunos ya comienzan a dudar, ya se dieron cuenta. ¿Y si fueran 5? Ahí le entramos. Todavía aguanto. Sí, ahí. Se Oh. la come. Unos individuos son capaces. Pero si yo les digo, bueno, entonces les voy a dar 9 hamburguesas. Le damos también. Soc. Yo creo que ahí las probabilidades son más hacia el lado de que no se las va a poder acabar y me las va a tener que pagar. ¿Ya se dieron cuenta de ese detalle? Sí. Entonces, chequen que en la medida que yo fui aumentando hamburguesas, de repente las hamburguesas ya no les parecieron tan apetitosas, ¿verdad? Tan útiles para saciar su hambre. Ok, esa disminución o ese cambio de utilidad que ustedes perciben, que si se dan cuenta es algo hasta cierto punto subjetivo o emocional, es la utilidad marginal. Entonces, ¿cómo pueden medir la utilidad marginal de manera racional? Cuando todos los individuos realmente son distintos, ¿verdad? No es tan fácil. O literalmente no se puede hacer. Sin embargo, hay formas hay formas que han deducido los economistas para poder determinar qué es lo que nos daría más satisfacción. Notarán que la utilidad marginal, que el grado de necesidad de utilidad cada vez es menor conforme aumenta el número de hamburguesas, o sea, satisfacen su necesidad. Esa reducción en el grado de utilidad percibida se conoce como ley de utilidades marginales decrecientes, que es un símil de la ley de rendimientos decrecientes. O sea que en la medida que usted va incrementando unidades para satisfacer esa necesidad, de repente comienza a percibir un grado menor de satisfacción, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan con esto? Quiero que tomen este cuadro y lo pasen a un Excel. Por favor. Abren su Excel. Y les tendrá que haber quedado algo similar a lo siguiente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos la tasa marginal de sustitución? Que sería, en este caso, cantidad de X partido cantidad de Y. Hacemos, tomamos esto y lo dimos entre la cantidad de Y. Y listo. Notarán que aquí pues no está definido y lo vamos a dejar como no definido. Para los más curiosos y para los que prestaron atención a límites en matemática, notarán que en realidad tiene el infinito. Pero como no es un curso de matemática, no vamos a discutir más del tema, ¿ok? Entonces, checamos que de las diferentes combinaciones de bienes, tenemos diferentes tasas marginales de sustitución. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es la que mayor satisfacción
nos da. Para ello nos auxiliamos de otro detalle. El precio de X, que es de 6 quetzales, y el precio de Y, que es de 3 quetzales. Solo déjame revisar. Sí, así es. Entonces nosotros podemos venir y calcular el precio relativo, ¿verdad? ¿Qué sería? Precio, vamos a ver, de X, vamos a hacer, ¿qué sería tomar precio de A partido precio de B? O lo que es lo mismo, precio de X partido precio de Y. Esto da como resultado 6 dividido 3. Y nos da que un precio relativo es igual a 2. Entonces, el punto de mayor satisfacción, económicamente hablando, o teóricamente hablando, es cuando la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los productos, ¿verdad? En este caso, eso se da acá, cuando la tasa marginal de sustitución es 2. Entonces, la cantidad de bienes que satisfacen más a la persona va a ser una cantidad de combinación de 4 unidades de X y 2 unidades de Y. O sea que teóricamente es donde se alcanza la mayor satisfacción del consumidor. ¿Ok? ¿Entendieron la lógica de cómo operar esto, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Básicamente así es como se analizan preferencias en la curva de indiferencia. El día de mañana, perdón, en la siguiente clase, vamos a ver lo que son las líneas de restricción presupuestaria. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ajá. La utilidad marginal como tal no la puedes calcular porque es un...